Mi padre multimillonario me desheredó en mi boda, pero 3 meses después, descubrió quién era realmente mi esposo gancho emocional. Pensé que el peor día de mi vida sería aquel en el que mi propio padre me humilló. Frente a 300 personas me equivoqué, porque 3 meses después, él sería quien quedaría paralizado. Y la verdad que descubrió sobre mi esposo, cambiaría todo para siempre. Mi nombre es Jocelyn, tengo 33 años, y durante gran parte de mi vida, creí que el amor de mis padres dependía de una sola cosa, el dinero, nachi rodeada, de lujo en mansiones en choferes, en vacaciones privadas, en cenas, donde los contratos importaban más que las conversaciones. A mi padre, Harrison Bangor, era considerado un genio empresarial, el fundador de uno de los imperios logísticos más poderosos del país. Pero detrás de las portadas de revistas y las entrevistas millonarias, existía otro hombre en uno, que controlaba todo, absolutamente todo para él. Las personas eran inversiones, los sentimientos eran debilidades, acaba ahí, y la familia. Era simplemente otro negocio. Mi madre, Beatrice, no era diferente. Vivía obsesionada con las apariencias, las marcas, el estatus, la opinión de la alta sociedad. Desde pequeña, me enseñaron que debía casarme con alguien rico, alguien poderoso, alguien que aumentara el valor de la familia. Jamás me preguntaron qué quería yo, hasta que apareció Leo. Why? Todo cambió la primera vez que conocí a Leo. No llevaba un reloj de $100,000, no conducía un automóvil deportivo, ni tenía guardaespaldas, llevaba una camisa sencilla, unos zapatos gastados, y una sonrisa capaz de iluminar cualquier habitación. Trabajaba para una organización sin fines de lucro, ayudando a distribuir alimentos y recursos a comunidades olvidadas. No ganaba millones, pero hacía algo que mi familia jamás había entendido. Ayudaba a la gente en verdad. Leo tenía algo que no podía comprarse: integridad. Y poco a poco me enamoré no de su trabajo, no de su apariencia, enamoré de cómo me miraba, como si yo fuera una persona, no un apellido, no una herencia, no un activo financiero, simplemente yo. Cuando le conté a mi padre que nos casaríamos, el silencio en la mesa fue aterrador. Todavía recuerdo cómo dejó lentamente los cubiertos, cómo me observó, y cómo sus ojos se llenaron de una furia helada. Dime que estás bromeando. No estaba bromeando, y desde ese instante comenzó la guerra. Intentó comprarme, amenazarme, manipularme, incluso me presentó al hijo de un magnate bancario, al que había elegido como esposo ideal, pero ya era demasiado tarde. Yo amaba a Leonie. Estaba decidida a casarme con él, sin importar las consecuencias. El día de nuestra boda parecía un cuento de hadas menos desde afuera. En el salón más exclusivo de Chicago, arañas de cristal, miles de flores blancas, música en vivo, invitados, vestidos como si asistieran a una ceremonia real. Pero debajo de toda aquella belleza había algo oscuro, algo que podía sentirse en el aire, como la calma antes de una tormenta. Y entonces llegó el momento que jamás olvidaré. En el sonido de una cuchara golpeando una copa de champán, congeló la sala. Mi padre se levantó, tomó el micrófono, y sonrió. Pero no era una sonrisa de felicidad. Era la sonrisa de alguien que estaba a punto de destruir a otra persona. Mi corazón comenzó a acelerarse. Algo estaba mal, muy mal. Hoy debería ser un día de celebración, dijo. La sala guardó silencio, pero me niego a quedarme callado mientras veo cómo el trabajo de toda mi vida termina desperdiciado. Las miradas comenzaron a girar hacia nosotros. Yo sentí un nudo en la garganta. Leo simplemente permaneció, tranquilo, observándolo, esperando. Entonces llegó el golpe. Mi hija ha tomado la peor decisión de su vida. Los murmullos explotaron. Mi padre señaló directamente a Leo. Se ha casado con un hombre sin ambición, sin fortuna, sin futuro. Sentí como la sangre desaparecía de mi rostro. Pero él no había terminado ni cerca. Delante de 300 invitados, anunció que me quitaba mi puesto ejecutivo en la empresa, que quedaba fuera de todos los negocios familiares, que perdía mi herencia, mi fondo fiduciario, mi participación futura, todo. En cuestión de segundos, toda mi vida acababa de desaparecer. La multitud observaba, como si fuera un espectáculo. Busqué a mi madre, desesperada, esperando que dijera algo, cualquier cosa. Pero ella tomó el micrófono y me clavó una mirada que jamás olvidaré. Siempre fue la más débil de nuestros hijos. Cada palabra era una puñalada, demasiado sentimental, demasiado ingenua. La gente bajó la mirada. Algunos parecían incómodos, otros disfrutaban del espectáculo. Nadie intervino. Nadie. Entonces vi a mi hermano, Spencer, el heredero perfecto.
el favorito en El Príncipe del Imperio. Bangarana estaba sonriendo, sonriendo. Mientras mi vida se derrumbaba, Anne levantó lentamente su copa de champán y brindó Anne por mi humillación. Sentí que las lágrimas amenazaban con salir en sentí. Rabia, en dolor, en vergüenza, en traición, en todo al mismo tiempo. Pero entonces ocurrió algo inesperado, en algo que nadie vio venir. Leo tomó mi mano, la apretó suavemente, y sonrió, en una sonrisa tranquila, segura, como si supiera algo que nadie más sabía. Luego, miró directamente a mi padre a los ojos sin miedo, sin temblar, sin bajar la cabeza y dijo 5 palabras que cambiaron la habitación por completo. No necesitamos su dinero en silencio absoluto, un silencio tan profundo, que parecía imposible. Respirar. A mi padre soltó una carcajada, los invitados también. Creían que era un pobre hombre enamorado tratando de salvar su orgullo. No tenían idea de la verdad y nosotros tampoco íbamos a contarla todavía. No, porque había un secreto. Un secreto tan grande que destruiría todas las ideas que mi familia tenía sobre el éxito, y 3 meses después, ese secreto finalmente saldría a la luz, cuando mis padres descubrieran dónde trabajaba realmente Leo, y quién era en realidad el hombre que acababan de despreciar delante de todo el mundo en final. Dramático en 3 meses. Eso fue todo lo que tardó el destino en dar vuelta al tablero en 3 meses, para que quienes se creían intocables entendieran una lección que el dinero jamás puede comprar. Porque algunas personas parecen pobres, hasta que descubres el valor que ocultaban en silencio. Y, cuando mis padres finalmente conocieron la verdad sobre Leo, fue la primera vez en toda mi vida que vi miedo en sus ojos, la misma mirada con la que ellos intentaron destruirnos. Terminó persiguiéndolos para siempre en aquella noche. Después de la humillación pública, Leo y yo abandonamos el salón sin mirar atrás. A nadie nos detuvo, a nadie nos defendió, y sinceramente, fue mejor así, mientras caminábamos hacia el estacionamiento. Todavía podía escuchar los murmullos de los invitados detrás de nosotros, las mismas personas que durante años me habían sonreído en reuniones y cenas exclusivas, las mismas personas que aseguraban ser amigos de la familia ahora observaban cómo era expulsada de mi propia vida. Subimos al viejo sedán de Leo, las puertas se cerraron, y por primera vez en toda la noche, el silencio nos envolvió. No pude contenerme más. Las lágrimas comenzaron a caer, todo lo que había construido, todo lo que conocía. Todo había desaparecido en cuestión de minutos, pero Leo no dijo te lo dije, no. Criticó a mi familia, no habló de dinero, simplemente tomó mi mano. ¿Confías en mí? Lo miré, sus ojos seguían tranquilos. Como si nada de aquello lo hubiera sorprendido. Sí, respondí, y él sonrió. Entonces todo estará bien. No entendí por qué estaba tan seguro, pero decidí creerle porque en ese momento era lo único que tenía. Las semanas siguientes fueron difíciles. Muy difíciles. Mi padre cumplió cada amenaza. Mi acceso a las cuentas familiares desapareció, mi correo corporativo fue eliminado, mis tarjetas fueron canceladas. Incluso algunos amigos dejaron de responder mis mensajes. Era increíble descubrir cuántas personas te quieren, solamente mientras tienes algo que ofrecerles. Sin embargo, Leo jamás pareció preocupado. Cada mañana salía temprano. Cada noche regresaba con la misma serenidad. Cuando yo preguntaba sobre su trabajo, siempre respondía lo mismo. Estoy ayudando a resolver algunos problemas importantes. Nada más al principio. Pensé que simplemente era discreto. Pero poco a poco comencé a sospechar que ocultaba algo. Algo grande. Algo grande. 3 meses después, ocurrió lo impensable. Mi madre organizó una gala benéfica para la alta sociedad de Chicago. Era uno de esos eventos, donde los ricos fingían preocuparse por los problemas del mundo mientras competían por aparecer en las fotografías. Yo no estaba invitada. Por supuesto, pero el destino tiene una forma curiosa de acomodar las piezas. Esa misma tarde, recibí una llamada inesperada. Era Spencer, mi hermano y sonaba nervioso, muy nervioso. ¿Dónde está Leo? Fruncí el ceño. ¿Por qué? Silencio. Porque papá acaba de verlo. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Verlo dónde? La respuesta tardó apenas unos segundos, pero cambió todo. En la sede central de Ether Global Holdings. Me quedé congelada, porque conocía perfectamente ese nombre. Todo el mundo lo conocía. Ether Global Holdings era una de las corporaciones privadas más poderosas del planeta. Controlaba puertos, tecnología logística, infraestructura y proyectos multimillonarios en varios continentes. Incluso el imperio de mi padre parecía pequeño comparado con ellos. Eso es imposible, susurré. Eso mismo pensó papá. Más tarde descubrí exactamente lo que había ocurrido.
A mi padre había asistido a una reunión privada con posibles inversionistas, esperaba conseguir un contrato gigantesco que salvaría varios proyectos, que estaban perdiendo dinero. Entró confiado, seguro de sí mismo, convencido de que sería el hombre más importante de la sala hasta que las puertas se abrieron, y Leo entró pero no llevaba su ropa habitual, no conducía su viejo automóvil, no parecía un trabajador de una organización benéfica, llevaba un elegante traje oscuro medida perfectamente ajustado y detrás de él, caminaban varios ejecutivos internacionales, todos escuchándolo, atentamente todos, esperando sus instrucciones. Mi padre quedó inmóvil según testigos. Incluso perdió el color del rostro porque en ese momento descubrió algo que jamás había imaginado a Leo. No era un empleado cualquiera, ni un voluntario común, ni un soñador idealista. Era uno de los principales socios estratégicos de Ether Global Holdings. Y, además, poseía una participación accionaria valorada en cientos de millones de dólares. Durante años, había mantenido su fortuna completamente fuera de los reflectores. No aparecía en revistas, no daba entrevistas, no presumía riqueza, porque simplemente no le interesaba. Prefería invertir en proyectos sociales, en fundaciones, programas de alimentación, infraestructura, para comunidades vulnerables, en todo aquello que mi familia consideraba una pérdida de tiempo. Resultó que el hombre al que llamaron pobre era más influyente que la mayoría de los multimillonarios presentes aquella noche. Cuando terminó la reunión, mi padre intentó acercarse, intentó sonreír, intentó actuar como si nada hubiera pasado. Pero Leo no olvidaba y tampoco necesitaba vengarse porque la verdad ya había hecho todo el trabajo. Mi padre extendió la mano a Leo, la observó unos segundos luego, la estrechó con educación. Nada más sin rencor, sin arrogancia, sin humillarlo. Y esa fue precisamente la parte que más le dolió porque, por primera vez en su vida, Harrison Wenger comprendió algo que nunca había entendido. El verdadero poder no necesita demostrar nada en esa noche. Cuando Leo regresó a casa, encontré una expresión diferente en su rostro, una mezcla de alivio y cansancio. Me senté junto a él. ¿Por qué nunca me lo contaste? Sonrió suavemente. Porque necesitaba saber que me amabas por quien soy, no por lo que tengo. Sentí que las lágrimas regresaban pero esta vez eran diferentes. No eran lágrimas de dolor, eran lágrimas de comprensión. Porque en un mundo obsesionado con las apariencias, Leo había sido la única persona completamente auténtica. Semanas después, mis padres intentaron reconstruir la relación. Hubo lomadas cartas invitaciones, incluso disculpas pero algunas heridas dejan cicatrices permanentes. Los perdoné por mi propia paz, pero nunca olvidé lo que hicieron porque el día que más necesitaba a mi familia, eligieron el orgullo, eligieron el dinero, eligieron la crueldad, y ahí comprendí la lección más importante de toda mi vida. La riqueza puede comprar mansiones, puede comprar influencia, puede comprar respeto temporal, pero jamás podrá comprar amor verdadero. Jamás podrá comprar lealtad y jamás podrá comprar a las personas correctas. Porque al final, el hombre que todos llamaban pobre, resultó ser el más rico de todos, no por su cuenta bancaria sí, no por su carácter. Y esa fue una fortuna que mi familia tardó demasiado tiempo en comprender. Si esta historia te hizo sentir rabia, tristeza o emoción, dale like, suscríbete, activa la campanita y cuéntame abajo. ¿Crees que el padre merecía una segunda oportunidad después de todo lo que hizo? Las mejores respuestas aparecerán en el próximo video.